repetir muchas veces. Dice lo siguiente, Monseñor Romero, en una homilía del 77. Vivimos muy afuera de nosotros mismos. Son pocos los hombres que de veras entran dentro de sí, y por eso hay tantos problemas. En el corazón de cada ser humano hay como una pequeña celda íntima, donde Dios baja a platicar a solas con el ser humano. Y es ahí donde la persona decide su propio destino, su propio papel en el mundo. Si cada hombre o mujer de los que estamos tan emproblemados, en este momento entráramos en esta pequeña celda y desde allí escucháramos la voz del Señor que nos habla en nuestra propia conciencia, ¿cuánto podríamos hacer cada uno de nosotros por mejorar el ambiente, la sociedad, la familia en que vivimos? Esta idea es bellísima. Un mundo como el que tenemos ahora nos saca de nosotros mismos, nos va quitando la riqueza interior, la capacidad de hacer silencio y de escuchar. Romero era un hombre que escuchaba permanentemente lo que Dios quería. La otra cita va en esa misma línea. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Dice él, no me cansaré de gritar esta palabra, hermanos, conversión. Lástima que muchas veces hablamos pensando que ya nos entendemos y resulta que las palabras más sencillas no se entienden a veces. Me preguntó en esta semana, y esto ha sido una gran revelación para mí, una persona humilde, ¿qué es la conversión? Yo les agradezco que cuando no entiendan algún término de mi pobre predicación, tengan la confianza de preguntar. La conversión es como dar media vuelta. Conversión a la derecha, dicen los militares, para convertirse a un lado, para convertirse al otro. Media vuelta. La conversión es volverse hacia Dios y cada vez más hacia Dios. La conversión es preguntarnos en cada momento, ¿qué quiere Dios de mi vida? Esa fue su espiritualidad, un hombre buscando siempre la voluntad de Dios. Luego vuelve al tema y dice, todos necesitamos convertirnos. Yo que les estoy hablando, el primero que necesito conversión y le pido a Dios que ilumine mis caminos para no decir ni hacer cosas que no sean de su voluntad, que debo de convertirme a lo que Él quiere, que debo de decir lo que Él quiere, no lo que conviene a ciertos sectores o me conviene a mí, si es contra la voluntad del Señor. Hay un texto que lo voy a leer más tarde, un poco más adelante, es sobre el Espíritu Santo, como quien le va diciendo lo que tiene que hacer. Una tercera cita dice el papel de María en su espiritualidad. Dice, los verdaderos israelitas, los verdaderos descendientes de Abraham, tenían tanta fe en Dios. La expresión más bella de este pueblo es la que nos ofrece hoy la Iglesia, María, hija de Abraham, descendiente de David. Ella encarna en su vida sencilla, modesta, desconocida, pero ahí como que han venido a concluir todos los torrentes de la historia. Por eso cuando agradecía, canta su magnífica del Señor, que la ha escogido para ser la madre del prometido del pueblo, dice, acogió a Israel su siervo, según la promesa que hizo a Abraham y a su descendencia. Se sentía ella la encarnación de toda una historia. Nadie ha sido tan nacionalista como María con su nación. Es un ejemplo. Hermanos, yo quisiera que en este Día de María, Madre de Dios, destacáramos esta nota, la patriota que amó a su pueblo, la que vivió con su pueblo, la que conocía las tradiciones, la que no traicionaba los signos patrios. Verdaderamente el corazón de una patriota. ¿Qué signo más bello? Para que en esta hora en que la nación del Salvador necesita verdaderos espíritus patrióticos, no traicionábamos por acomodarnos a situaciones de política o de economía o de sociedad, el verdadero interés del pueblo, la verdadera historia, la verdadera redención. Salvadoreños, llamamiento de la Virgen para ser como ella, amada vuestra patria, estudiad vuestra historia, conoced vuestra idiosincrasia, sed salvadoreños profundamente. Es bueno para ustedes que están lejos, ¿no? El amor a la patria, ir conociendo estas raíces que nos permiten saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. El Papa Francisco habla mucho de las raíces de un ser humano. Las más profundas están en las familias, dice el Papa. Y también están raíces de la escuela, del trabajo. Y sin raíces no hay futuro. Por último, este texto sobre la palabra de Dios.
Me gusta muchísimo este texto de Monseñor. Dice, la Biblia guarda en sus páginas la palabra de Dios, pero la Biblia sola no basta. Es necesario que de la Biblia la Iglesia la retome y vuelva a ser la palabra viva, no para repetir al pie de la letra salmos y parábolas, sino para aplicarlas a la vida concreta de la hora en que se predica esa palabra de Dios. La Biblia es como la fuente donde esa revelación está guardada. Pero ¿de qué sirve la fuente? Por más límpida que sea, si no la vamos a tomar en nuestros cántaros y llevarla a las necesidades de nuestros hogares. Una Biblia que solamente se usa para leerla y vivir materialmente apegado a tradiciones y costumbres de los tiempos en que se escribieron esas páginas, es una Biblia muerta. Eso se llama biblicismo, no se llama revelación de Dios. Esto es importantísimo. La Biblia hay que aplicarla a cada momento de la historia. Se encarna la palabra en cada momento de nuestra historia. Es lo que él hizo. Y eso le costó la vida. Y dice, esa fuente está ahí. Hay que sacar esa agua con un cántaro. Ese cántaro era Monseñor Romero. Creo que esta primera parte de nuestra reflexión nos lleva a pensar en cómo acercarnos a la palabra de Dios, como lo hacía él, desde su propia experiencia personal, preguntando, ¿qué me dice a mí esta palabra? ¿Qué me hace decir a mí como profeta? ¿A qué tipo de vida me invita? ¿Cómo debo actuar cuando esa palabra ha entrado en mi corazón? El Papa Francisco dice que la palabra entra por el oído, llega al corazón y pasa a las manos en la acción. Esta dinámica es la que envió la Santísima Virgen María. Así entramos ya en otra parte del programa de hoy. Quiero partir del diario de Monseñor Romero. Su diario es profundamente espiritual. Tomaré unas cuantas citas y las voy a comentar. Él está en Roma y va a la Basílica de San Pedro y cuenta qué sintió y qué hizo en esa visita. Dice, olvidaba decir que por la mañana hice también una nueva visita a la Basílica de San Pedro y junto a los altares muy queridos de San Pedro y de sus sucesores, pedí mucho por la fidelidad, por mi fe cristiana y del valor, si será necesario, de morir como murieron todos estos mártires, o de vivir consagrado a mi vida como la consagraron ellos. Me ha impresionado mucho la sencillez de la tumba del Papa Pablo VI. Aquí está hablando ya de martirio, Monseñor. Es el año 79. Siente que Dios le va a pedir esa ofrenda de su vida y está dispuesto a dar esa vida. Y luego, en esta misma línea, escribe él en su diario, en el mes de noviembre del 79, lo que el nuncio le dijo en cuanto a amenazas de muerte. Dice Monseñor, recibí una carta del señor nuncio de Costa Rica, traída por una religiosa salesiana, en la cual, en forma confidencial, me comunica que de la Secretaría de Estado del Vaticano le han suplicado que me advierta que ha llegado allá de fuente fidedigna la noticia de una amenaza contra mi vida de parte de la extrema izquierda. Esta eventual amenaza, que pueda tocarse en realidad, tiene por finalidad crear problemas a la nueva Junta de Gobierno y aumentar la confusión en nuestro pueblo. No he dejado de preocuparme, dado la seriedad del conducto, ya que muchas de estas noticias las he recibido únicamente como comentarios populares, pero aún así creo que la haré dando la importancia que he dado siempre, un ciudadano prudente, pero sin exageraciones. Consulté de esto con Monseñor Urioste, quien está de acuerdo conmigo, que pueden ser las mismas bolas populares que llegan también a los altos ambientes del Vaticano. Interesante cómo él se sitúa ante una amenaza de muerte. Esta vez la tiene acá clara, el anuncio se la comunica y dice, bueno, seamos prudentes. Y para terminar esta parte, él está en el Vaticano y habla con Monseñor Pironio y le cuenta también el tema de los peligros de su vida y comenta lo siguiente, Monseñor Romero, me recordó una frase del Evangelio que él le da una aplicación especial. No teman a los que matan el cuerpo, pero nada pueden hacer con el espíritu. Él interpreta que si los que matan el cuerpo son terribles,
Son más terribles los que acribillan el espíritu, calumniando, difamando, destruyendo a una persona. Y él creía que este era precisamente mi martirio, aún dentro de la misma iglesia, y que tuviera ánimo. Esta frase la tomó el Papa Francisco para comentar que a Romero lo matamos 2 veces, ¿se acuerdan? Lo matamos primero en un bautismo, después lo matamos con la piedra más dura que existe, que es la lengua, dijo él en el Vaticano. Y esta idea es importante porque la calumnia mata, la difamación mata, la lengua mata. Y él lo matamos 2 veces, dice el Papa Francisco. Este mártir nuestro, pues, es el que va a hablarnos ahora de pobreza. Es un tema que ustedes me han pedido que toque en esta ocasión. Él habló de su homilía de febrero del año 80, un mes antes de morir. Dice lo siguiente, comentando su homilía, dice: la homilía se prolongó por 1 hora y 45 minutos. Hablé de la pobreza con el esquema del documento de Medellín, presentándola como una denuncia contra la injusticia del mundo, como un espíritu que se vive apoyándose en Dios y como un compromiso, el de Jesucristo, que se compromete con los pobres. Y desde allí la Iglesia también cumple la misión de Cristo para llamar a todos a la salvación. Y con esta luz de las bienaventuranzas que se leyeron hoy en el Evangelio, iluminé la realidad del país para condenar el egoísmo de la riqueza que se empeña en mantener sus privilegios, y para dar también las orientaciones desde las exigencias de los pobres a la política del país. Una homilía de 1 hora 45 minutos, ¿qué les parece? La gente le escuchaba a Romero, no importa cuánto durara la homilía, sí. Eran palabras tan vivas las que él nos decía que uno no sentía que pasaba el tiempo. La pobreza se entiende en 3 maneras. Primero, como pobreza de espíritu, o sea, yo me confío totalmente en Dios. Segundo, como opción, yo me comprometo con los pobres. Siendo sacerdote o religioso me comprometo con... Tercero, como la pobreza material. Es decir, esta gente que sufre la pobreza necesita quienes se le acerquen, como lo decía Jesús, que desde abajo salva a la humanidad, haciéndose nada. Y segundo, que se acerque a ellos con una capacidad de escuchar al pobre para levantarlo de su prostración. El pobre es alguien a quien nadie escucha, que tiene que escuchar a todos. Uno se da cuenta cuando alguien le pide una limosna, uno tiende a despacharlo cuanto antes. Pero cuando uno le pregunta, ¿cómo te va? ¿Qué me cuentas? Se sorprende. Yo he hecho la prueba varias veces y me he admirado. El pobre lo mira a uno con sorpresa, va recuperando su dignidad de persona. El pobre pues necesita que le miremos a los ojos, que le escuchemos y que le demos la mano. Lo demás lo va a hacer él por su cuenta. Este es como el segundo momento de esta charla, de este día. Quiero terminar con esta frase que él dice 2 semanas antes de que lo maten. Dice: pido al Espíritu Santo que me haga caminar por los caminos de la verdad y que nunca me deje llevar ni por los halagos ni por los temores de ofender a nadie más que a nuestro Señor. Esta frase, Monseñor, es clave de su vida. Él sabía que le esperaba la muerte. Dijo, pues no voy a dejarme comprar ni tampoco voy a dejarme atemorizar. Tengo una misión que cumplir. Quiero ser fiel hasta el final de mi vida. Vamos al último momento de esta charla. Quiero tomar como guía 2 retiros de Monseñor, 2 retiros que hizo, uno cuando iba a ser ordenado obispo y otro un mes antes de que lo mataran. El primer retiro lo tomó como guiándose por Pablo VI. Es el año 1970. Monseñor va a hacer un retiro de 1 semana y va a tomar como guía un documento del Papa Pablo VI que se llama Ecclesiam Sumam. Habla sobre el diálogo y dice que hay que hacer 3 cosas. Primero, mirarse ante el espejo que es Jesucristo. Segundo, ver que en qué necesito yo cambiar, convertirme. Tercero, ya convertido, ir al encuentro de la gente. Él escribe lo siguiente en este retiro antes de ser ordenado obispo. Dice: por María, mi madre, al corazón de Jesús, sumo y eterno sacerdote,
pastor y obispo de nuestras almas. Es mi consagración, sintetizada en esta palabra, sentir con la Iglesia. Haré mío los 3 caminos de la Iglesia que propone el Papa Pablo VI. Y después de examinar mi realidad personal, según los criterios de la gloria de Dios y salvación eterna de mi alma. Primero examinarse, ¿no? Y dice, el primer punto es tomar conciencia de quién soy yo ante Dios, cómo me ve Dios a mí, cuál es mi realidad ante Dios. Luego viene ya la renovación, la conversión. La Iglesia es exigencia de santidad y está necesitada siempre de conversión. Seré antes de actuar. He examinado las muchas cosas que en mí piden penitencia, precaución, reforma. Es una lista larga que él hace de sus fallas y pecados, pero dice, antes hay que ser, después hay que actuar. Uno tiene que ser antes cristiano, después actuar como cristiano. Ser más que parecer. El tercer momento es ya ir al encuentro con el pueblo de Dios a que uno quiere servir. Dice, diálogo, dice él. La Iglesia toma conciencia y se renueva, no para sí, sino para ser atrayente y llevar la redención al mundo. Ser para actuar. Yo también necesito habilitarme para el diálogo con los hombres. Y aquí él va tomando qué hará con los obispos, con los sacerdotes, con los religiosos y religiosas, con las comunidades cristianas, con la familia propia de él, con los laicos, con los pobres. La parte bonita, con los pobres dice, amarlos como imágenes de Cristo, promover en su favor obras de caridad y promoción, visitar enfermos, hospitales, tugurios, promover seglares para ellos. Llevaré examen de conciencia sobre el diálogo, especialmente con sacerdotes y en el campo de que me deleguen, señor arzobispo. El pobre para él es otro Cristo. Y esto que dice el Papa Francisco, los pobres tocamos la carne de Cristo. Y Moisés en eso fue un hombre ejemplar. Yo lo conocí como sacerdote a él en San Miguel y nunca le ajustaba el dinero, todo lo repartía, todo lo regalaba. Andaban a las finanzas de la parroquia siempre porque él era muy manirroto. Y un día, esta anécdota es simpática, estábamos con él en el acto de la parroquia en San Miguel y pasó un borrachito y le pidió, y él le dio unas monedas. Y Monseñor, el padre, le dijimos nosotros, usted lo están explotando, lo ocupan para irse a tomar un trago. Y él respondió de esta manera, bueno, yo prefiero equivocarme porque doy a alguien que no lo necesita, que por estar dudando, lo niego a quien sí lo necesita. Ese criterio es interesante. Uno dice, es que este tipo lo ocupa para emborracharse. Pero él dice, bueno, mejor equivocarse porque le doy a quien no necesita, y no que por estar dudando, lo niego a quien sí lo necesita. Este retiro, pues, después cuando ya está a punto de morir, va a otro retiro un mes antes, y este retiro es fantástico. Él iba a ir a Guatemala a este retiro, pero estaba amenazado de muerte, y le dicen, no conviene que salga del país. Y va a una casa de retiro sin avisar, porque están los teléfonos controlados. Llegan las monjitas asustadas, que llegan un grupo de sacerdotes con el obispo, improvisan los cuartos y el comedor, y ahí se quedan toda la semana. Y entonces él, en este retiro, dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿A qué hemos venido? Y pone lo siguiente, Jesús acerca a las personas en su situación. La mía es muy importante. Tengo conciencia de ser un pastor de una diócesis que es responsable de toda la iglesia del país. Siento que aún políticamente tengo una palabra que es muy influyente. Temo las influencias ideológicas y políticas. Soy muy influenciable y son muy posibles las influencias. Temo que mis consejeros más íntimos crean que ya no influyen en mí y se callen o se resientan. Deseo encontrarme con Jesús y participar en su obediencia al plan salvífico de Dios. Pido perdón a Dios por las interferencias humanas que en mi actuación como instrumento suyo. Quiero que estos ejercicios me hagan más íntimamente unido con su voluntad. Le pido que me haga más transparente de su amor, de su justicia, de su verdad.
Siento miedo a la violencia en mi persona. Se me ha advertido de serias amenazas precisamente para esta semana. Temo por la debilidad de mi carne, pero pido al Señor que me dé serenidad y perseverancia, y también humildad, porque siento también la tentación de la vanidad. Estas son palabras de oro, ¿no? Le han dicho, como se lo quieren matar la próxima semana, cuídese. Y él escribe que tiene miedo y pide la fuerza para en ese momento saber reaccionar. Este tema aparece después ya cuando habla con el padre Aspe de estos temas. Y esta parte es muy bonita también. Dice, vino el padre Aspe y todos nos confesamos. Le expresé dos temores. El no ser tan cuidadoso como antes con mis confesiones de ejercicios y con mis confesiones ordinarias y en general con mi vida espiritual. Me orientó comentando que puede haber inclinaciones de escrúpulos en cuanto a las confesiones y que lo principal eran las disposiciones interiores. Y en cuanto a los ejercicios espirituales, era bueno trazarme un plan de vida espiritual, pero sin esclavizarme a él. Que aquí también la prioridad debía ser mi vida y espíritu como alma de toda mi actividad. Aquí el padre Asque era su director espiritual, un padre jesuita, y él dice que el día que lo mataron, pasó confesándose con este padre. Una hora después lo mataron. Hay una carta de este sacerdote comentando cómo era Romero como penitente, y dice, vino aquí a confesarse el día 24 de marzo. Una hora después lo habían matado ya. ¿Cómo se presentó ante este hombre, no? Totalmente limpio de todo tipo de pecado. Luego dice, mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta, que en estas circunstancias es muy posible. Incluso el señor nuncio de Costa Rica me avisó de peligros inminentes para esta semana. Padre, me dio ánimo diciéndome que mi disposición debe ser dar mi vida por Dios, cualquiera sea el fin de mi vida. Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Él asistió a los mártires, y si es necesario, lo sentiré muy cerca al entregarle mi último suspiro. Pero que más valioso que el momento de morir es entregarle toda mi vida y vivir para Él. Es un texto bellísimo. Luego dice, otro aspecto de mi consulta espiritual fue mi situación conflictiva con los otros obispos. Me orientó mucho esta consideración. Si me critican mi actuación pastoral, ¿qué otra alternativa me proponen? Y he confirmado que lo único que interesa es la radicalidad del Evangelio que no todos pueden comprender. Que se puede exceder en algunos aspectos accidentales, pero no en lo esencial, en la radicalidad del Evangelio. Esta radicalidad siempre tiene que traer contradicciones y hasta divisiones dolorosas. Esto lo dice en los últimos días de su vida, en su diario, cuando le convocan para que se ponga en paz con sus hermanos obispos, cediendo. Y dice, ¿cómo voy a hacer yo en lo que es ser fiel al Evangelio o a los pobres? Así él murió con esta tristeza de no poder llegar a una comunión con sus hermanos obispos, porque el precio era renegar del Evangelio y de la fidelidad a los pobres. Al final del retiro, él expresa ya su oración de su vida. Esta parte ustedes la conocen muy bien, pero voy a leerla para concluir esta charla. A mí me estremece cuando leo estas palabras de Monseñor. Dice, así concreto mi consagración al corazón de Jesús, que fue siempre fuente de inspiración y alegría cristiana en mi vida. Así también pongo bajo su providencia amorosa toda mi vida y acepto con fe en Él mi muerte, por más difícil que sea. Ni quiero darle una intención como lo quisiera por la paz de mi país y por el florecimiento de nuestra iglesia, porque el Señor sabrá darle el destino que quiera. Me basta para estar feliz y confiado, saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte, que a pesar de mis pecados, en Él he puesto mi confianza, y no quedaré confundido, y otros proseguirán con más sabiduría y santidad los trabajos de la iglesia y de la patria. Así termina la película de Romero, por cierto, con estas palabras de Monseñor, cuando hace la ofrenda de su vida. Así que, mis hermanos, qué bueno que nos hemos comunicado, logramos
de nuevo estar juntos. Yo les agradezco esta oportunidad. Les animo a seguir caminando con este mártir nuestro que cuanto más tiempo pasa, más gente lo conoce y lo ama. Es un santo totalmente fuera de serie. Y ustedes son parte de ese proyecto para que lo den a conocer. Por cierto, que tengo una noticia buena para ustedes. Es primicia mundial la que les voy a dar. En este estudio de esta televisión hemos preparado una versión en inglés del documental de Monseñor Romero, que lo teníamos ya en español. Dura 1 hora. Y ahora aparece Romero en distintos momentos de su vida. Y hay una narración en español que hoy ahora también está en inglés. Así que cuando ustedes vengan por acá, o ahora que vengan, les mandaremos copia en inglés para que la puedan difundir en Australia. Ahí van a conseguir en Australia en inglés a Romero y también en español. Tenemos ya dos versiones, inglés y español. Así que les dejo esa tarea. ¿Cómo podemos hacer para que se difunda en ambas lenguas y que también sirva como una manera de recoger una ayuda para las azules que tenemos acá entre nosotros? Así que con esta noticia les despido. Dios les bendiga. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo para todos y para todos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que hacerle, Monseñor. ¿Cómo no? Hace unos días, ¿cuántos días? Se le enviaron un dinerito a usted, pero nos dieron la cuenta de una hermana. No sé si es secretaria. Hermana Angélica. Ya llegó, y es un excelente canal, así que hagan la prueba otra vez. Muchas gracias. Ya llegó. Les agradecemos muchísimo. Dios les bendiga. No, es segurísimo ese canal. Es mi asistente ella aquí en la parroquia. Perfecto. Otra pregunta, señor. Tenemos ahí un proyecto de que estas reuniones se pueden ver en los otros estados de Australia y en Europa. Entonces vamos a poner de acuerdo con Francisco, con Francisco, porque es un sistema en que puede así verse en varios lugares y de esa manera pues también de alguna manera ayudar un poco económicamente en los otros lugares, así que no estamos haciendo nosotros. Ya será la comerciante sabadeña, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Por supuesto que sí. Sí, así que esperamos y realmente le agradecemos mucho. Solo una pregunta. ¿Cuál cree usted que fueran las palabras de Monseñor Romero para en este momento y en esta situación mundial? Perdone que no le escuché la primera parte de su pregunta. ¿Me la repite, por favor? ¿Cuáles serían las palabras de Monseñor Romero en este momento que vive la situación mundial? Ciertamente nos diría que hay que afrontar la realidad con honestidad, aceptar nuestros errores como iglesia y convertirnos. De hecho, en este momento en El Salvador estamos en un proceso ante todo el tema de los errores de los sacerdotes en nuestro país, tal como el Papa Francisco lo pide. Es dolorosísimo este momento, pero es necesario. Hay que, la verdad sana. Hay que aceptar la verdad y con humildad pedir perdón y convertirse. Nos toca a todos, también los que somos sacerdotes o somos obispos. Así que es un momento muy doloroso, pero también de un renacer, porque cuando uno se pone con humildad, Dios lo bendice y surge la vida nueva. Pero sí, duele muchísimo a donde hemos llegado como iglesia en muchos lugares y tenemos que ante eso reaccionar como haría Jesús, como lo diría Jesús desde el Evangelio. Así que, y seguir unidos a la iglesia, que es santa y pecadora, ¿verdad? Y iglesia somos todos. Así que gracias por su pregunta y por sus oraciones, porque tenemos que estar juntos en esta dolorosa experiencia del momento que vivimos para que salgamos renovados y convertidos. Correcto. Gracias y vamos a estar en contacto con la hermana Angélica para la siguiente charla en octubre, para programarla cuando usted más o menos esté disponible. Y quiero que sepa que va bien con el padre Rutilo Grande, va bien la causa de él. Y va a ser beatificado con los 2 compañeros que murieron con él. Le diremos Rutilo Grande y compañeros mártires. ¿Qué les parece?
Así que es una buena noticia también que queremos compartir con ustedes. Vamos bien en este caso. Está lindo, gracias. Bueno, feliz día. Le agradecemos mucho y seguiremos en comunicación a través de este sistema. Muy Perfecto. amable y gracias por su tiempo. Y que Dios lo bendiga, monseñor. Bueno, igualmente a ustedes. Seguimos en comunión. Un abrazo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.